Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. El día de hoy vamos a ver cabeza y cuello, examen físico normal. Para los que no me conocen, mi nombre es Caterine. Bien, bueno, como tal, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Pues yo les dije cabeza y cuello, pero recuerden que la cabeza está conformada por el cráneo, por la frente, por las cejas, por los párpados, por la nariz, por la lengua, por las glándulas salivales, por la boca, por los ojos, por los oídos, ¿sí? Recuerden que que la cabeza está conformada por el cráneo y todo lo que es la cara, ¿está? Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, cómo se hace el examen físico normal y también algún tipo de alteraciones las cuales ustedes tienen que empezar a manejar, cómo son sus nombres, cómo son las maniobras. ¿Estamos? Porque es muy importante que nosotros sepamos el examen físico desde la cabeza hasta las puntas de los pies, que es lo que vamos a desarrollar en todo el cuatrimestre. Comencemos. Primero comencemos con el cráneo. Yo les dije que anteriormente, o si no les dije, o si esta es la primera clase, siempre en semiotecnia teníamos que tener un orden. Este orden, ¿cuál va a ser? Son los 4 pasos fundamentales de la semiología. Primero, la inspección. Segundo, la palpación. Tercero, la percusión. Y cuarto, la auscultación, que siempre cualquier tipo de órgano o sistema se iba a desarrollar con esos 4 pasos, excepto en una parte que era a nivel abdominal, que después de la inspección seguía la auscultación, nota de color, nota, pregunta de examen. Pero bueno, ahora volvamos a lo que estamos desarrollando, que es el cráneo. Entonces vamos con lo primero, que es la inspección. ¿Qué es inspección? Es observar. ¿Qué vamos a observar nosotros? Pues la forma del cráneo. Esto recalca mayor importancia no tanto en un adulto, sino en la sección de pediatría. El año próximo, cuando ustedes estén cursando pediatría, les van a hacer generar el índice cefálico, que van a ser los diámetros de la cabecita del bebé, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en la forma? Pero para saber cuáles son las alteraciones de la forma, tenemos que hacer un repaso rápido y general de lo que tiene el cráneo. Obviamente esto se los dijo en su momento Fer en las clases y demás. Bueno, ustedes recuerden, y lo que yo voy a recalcar acá es que cuando el recién nacido, la característica del cráneo es que tenemos la presencia de las fontanelas. ¿Y qué se me define de las fontanelas? Son las separaciones entre los huesos del cráneo, ¿sí? Que es el sitio que en la edad adulta se me va a generar la sutura. ¿Y por qué ocurre esto en el recién nacido? Ustedes recuerden que cuando todos nacemos, no nacemos con el desarrollo completo de nuestro sistema nervioso central. Entonces, estas fontanelas y estos espacios entre los huesos me permiten que después el sistema nervioso central se siga desarrollando y siga creciendo. Y una vez cuando está totalmente desarrollado y eh, crecido, por decirlo así, sonó en la redacción feo, pero bueno, ahí sí se unen y se generan las suturas, ¿bien? Ustedes también recuerden algo muy importante, que el sistema nervioso central está embebido en un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Ya van a ver por qué les voy a hacer hincapié en todo este tipo de conceptos. Cuando el niño nace vamos a tener presencia de muchísimas fontanelas, unas que ya están cerradas y otras que están separadas, vendría a ser. Las que está más importante va a ser la fontanela anterior o bregmática, que se llama así, la pueden encontrar como cualquiera de estos dos nombres, que esta se va a cerrar a la edad máximo de 18 meses. Si a los 18 meses el nene no tiene la fontanela anterior cerrada, aquí hay algún tipo de patología, ¿por qué no tenemos esa consolidación de los huesos? ¿Está? Y se puede ser muy precoz hasta los 9 meses, ¿bien? Después la fontanela posterior, que es esta de acá, o occipital, puede nacer cerrada o se puede esperar que se cierre hasta los 2 meses, ¿bien? Ahora, ¿para qué yo les hago este recorderis? ¿Sí? Acuérdense, bueno, acá tenemos que
todas las dos partes de los huesos frontal, que después vamos a tener ahí la unión que es la sutura metópica, después tenemos la sutura coronaria, después la sutura sagital, que es la que me une los dos huesos parietal, después la fontanela aquí posterior y de acá tenemos el hueso occipital y acá tenemos la sutura lamboidea, ¿bien? ¿Para qué me permite esto? ¿Sí? Porque me permite saber interpretar por qué o cómo se me generaron algún tipo de alteraciones en la forma. Dentro de estas alteraciones vamos a tener la primera, la dolicocefalia, la segunda, la turricefalia, la tercera, la braquicefalia, la cuarta, la macrocefalia y la quinta, la microcefalia, y vamos a hablar un poquito de cada una de estas. ¿Cómo se define la dolicocefalia? Como un aumento del diámetro anteroposterior. ¿Y por qué se genera este aumento del diámetro anteroposterior? Porque tenemos un cierre prematuro de la sutura coronaria. Entonces, como yo anteriormente les expliqué que el recién nacido todavía perdón, no tiene un desarrollo completo del sistema nervioso central y esto me permite que siga creciendo. Si tenemos un cierre prematuro de la sutura coronaria, ¿hacia dónde va a crecer? Pues anteroposterior. Entonces, por eso tenemos un diámetro anteroposterior, ¿está? Después tenemos la turricefalia, que la turricefalia vendría a ser, se define como un cráneo alargado y estrecho. Este se da por un conglomerado de cosas, de un cierre prematuro tanto de la sutura coronaria en un primer momento, esto me la genera anteroposterior, y después estrecha por un cierre temprano de la sutura lamboidea. ¿Estamos? Después vamos con la braquicefalia. La braquicefalia se caracteriza o se define por un aumento del diámetro lateral. Vean esto, ¿sí? Y esto se da fundamentalmente ¿por qué? Por un cierre temprano de ¿quién? De la sutura sagital. Esto me permite que entonces para donde crezca la cabecita para los lados. Bien. Ahora, estas son más alteraciones que tenemos que hacer el índice y demás, que después no se las van a acordar y demás, pero las que no se les puede olvidar son la macrocefalia y la microcefalia. La macrocefalia se define cuando tenemos un aumento del índice cefálico, ¿sí? El índice cefálico, chicos, se caracteriza porque se genera por una cuenta matemática en la cual tenemos arriba el diámetro transverso y abajo el diámetro anteroposterior por 100, ¿sí? Y los valores normales oscilan entre 75 y 79, ¿bien? Entonces, la macrocefalia es cuando tenemos un aumento de este índice, ¿sí? Pero ¿qué pasa? O igual no se necesita el índice para ver que este niño tiene una macrocefalia. Yo les recalqué anteriormente que el cerebro estaba embebido en un líquido que era el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces esta macrocefalia se da porque tenemos una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. Al tener una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, esto no me permite que se genere la unión entre los huesos. Y si no se genera la unión entre los huesos, vamos a tener esta cabecita grande, 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 pero por un aumento de líquido, ¿sí? Muchas veces, chicos, esto se da porque el líquido cefalorraquídeo igual normalmente tiene un proceso de, por decirlo así, de eliminación normal en nuestro cuerpo. Cuando hay alteraciones congénitas en las cuales nosotros no tenemos eliminación de este líquido, se me genera esta gran concentración de líquido que sería la hidrocefalia, y esta hidrocefalia me genera la macrocefalia, ¿sí? Esto se corrige quirúrgicamente por un drenaje, vendría a ser, por decirlo así, ¿sí? En la cual se hace una comunicación, lo hace el neurocirujano para que el líquido cefalorraquídeo pueda salir y disminuya la presión, disminuya la cantidad de líquido y se pueda llegar a generar la unión normal de los huesos, ¿bien? Después, porque si esto tampoco se genera una, como por decir así, un drenaje, después se presenta a tener alteraciones en las cuales tenemos por un aumento de la presión intracraneana. Perdónenme un poquito la tos. Bueno, después tenemos la microcefalia, chicos. La microcefalia es cuando tenemos
un índice cefálico menor a 75. Claramente esto es una microcefalia, no necesitamos sacar el índice, ¿no? A simple observación y en la simple inspección lo podemos recalcar. Ustedes van a decir, wow, ¿y por qué se me genera esto? Bueno, esto se genera por una alteración congénita, los niños ya nacen así con microcefalia y se da por muchos virus. No sé si ustedes supieron o no, seguramente hace unos 3, 4 años, no, miento, unos 5 años aproximadamente hubo una gran epidemia, más que todo en Latinoamérica y en las zonas de Brasil, del Zika. El Zika, cuando infectaba a personas, el Zika ya lo van a ver, es un virus transmitido por el mosquito en el cual te va a generar fiebre, malestar general en uno, ¿sí? Te puede generar alteraciones de la coagulación, hemorragias o me puede llegar a generar hepatitis, pero cuando le daba a las mujeres embarazadas, pasaba la placenta y me generaba estas alteraciones, la microcefalia. ¿Qué pasa con la microcefalia? Nota de color, chicos, va acompañada con alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central. O sea que este niño va a nacer con un déficit neurológico, ¿sí? Esto cuando crecen un poco más, cuando termina un poco el desarrollo, se puede hacer algo estético en la cual se le pone, por decirlo, un cráneo de titanio, ¿sí? Y queda con la formita de la cabeza normal, pero en realidad lo malo acá es que no va a tener el desarrollo neurológico completo, ¿bien? Entonces, esto es lo primero que hacíamos, siempre vamos a llevar el orden, entonces ya sabemos que el cráneo recalca importancia en pediatría, que tenemos que observamos la forma y cómo se llaman sus alteraciones y qué corresponden sus alteraciones, ¿está? Después, vamos a seguir con lo siguiente que vendría a ser la palpación. La palpación, ¿qué significa? Palpar, ¿sí? Tocar. ¿Qué podemos tocar? Las asimetrías, ¿sí? O también podemos palpar lo que es la fontanela anterior en un niño menor a los 18 meses. Es normal tocar la fontanela, no tenga miedo, cuando estén en pediatría, haciendo el examen físico. Esto te permite también saber una interpretación sobre la hidratación del paciente, porque puede estar abombada o puede estar abombada como sería así como una montañita, o puede, cuando el niño está deshidratado, está hundida. Todo eso se palpa, ¿sí? Y no tengan miedo, si tienen un primito, un sobrinito, pálpenla, tóquenla para que sepan la consistencia y demás, no se va a romper ni nada por el estilo. Bien, después la percusión no se realiza y la auscultación no se realiza a nivel del cráneo, ¿bien? Entonces siempre vamos a seguir este orden: inspección, palpación, percusión, auscultación. Ahora vamos con la frente, chicos. En la frente que vamos a hacer la inspección. Cabe mucha importancia la inspección. Esto es lo vamos a hablar más que todo en el examen físico del sistema nervioso central. Pero lo que yo puedo ver con la inspección en la frente van a ser la asimetría y la asimetría de pliegues. Esta imagen es una imagen de un paciente en la cual tiene una parálisis facial periférica, y aquí si el nervio facial no puede generar su función, tenemos esta simetría de pliegues, ¿estamos? Pero yo me voy a desarrollar muchísimo más esto en la clase de sistema nervioso central, ¿bien? Como para que no se vuelvan locos, pero acá lo que yo puedo ver es la asimetría en la frente. Después palpar no se va a palpar, percutir no se va a percutir y auscultar no se va a auscultar, ¿estamos? También en la inspección podemos ver lesiones, como esta es una lesión generada por el virus herpes simple, en realidad vendría a ser allá acá herpes zóster, y que utiliza una metámera que es la metámera superior, ¿bien? Esto es generado todo por el herpes, ¿bien? Para que lo sepan. Entonces, en la frente podemos ver estas lesiones que son las denominadas vesiculares, que se dan por el herpes. Bien, bueno, después de que vimos el cráneo, después de que vimos, vamos a empezar a ver con la cara. En la cara ya vimos la frente y vamos a ver las cejas, chicos. En las cejas vamos a tener una
una cabeza, un cuerpo y una cola, que podemos tener diferentes tipos de alteraciones según enfermedades, como cuáles. En un paciente con quimioterapia no va a tener cejas, ¿sí? Directamente, y algo que les dice la literatura, pero es una nota de color, para de pronto capaz si les toca como un profesor o si les toca en un examen un semiólogo viejo, les va a decir cuál es la enfermedad en la cual me desaparece la cola de la ceja. Bueno, la enfermedad puede ser la sífilis o el hipotiroidismo, pero es una nota de color, ¿sí? No es que sea muy importante ni que se vea tanto hoy en día en la clínica. ¿Por qué? Porque para que la sífilis tengamos una desaparición de la cola, cuando ya vean sífilis, que lo van a ver en microbiología, van a ver que va a ser como en una sífilis terciaria, que hoy en día casi no se llega a esa complicación de la sífilis, porque la sífilis por suerte es generada por el treponema pallidum y es sensible a la penicilina, entonces es muy fácil de tratar, ¿estamos? Pero como para que lo sepan, nota de color, desaparición de la cola de la ceja por el hipotiroidismo o por la sífilis, ¿bien? Después, en la cara también vamos, siguen los párpados, que en realidad en los párpados podemos tener alteraciones congénitas, lesiones traumáticas, alteraciones de la motilidad, lesiones inflamatorias y tumores. Entonces vamos a ver primero de las alteraciones congénitas. Vamos a ver el primero, que se denomina el epicántalo, que el epicántalo es la desaparición del pliegue longitudinal que oculta el ángulo interno del ojo. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? A ver, chicos, es normalmente el pliegue longitudinal, y este pliegue longitudinal me oculta el ángulo interno junto con esto, ¿sí? Esto se da mucho en la cultura asiática, la desaparición de este pliegue longitudinal, si se dan cuenta. Entonces dense cuenta cómo está el ojo, ¿sí? Y también no tienen este tipo de pielcita de acá, por decirlo así. Y también se dan enfermedades como el mongólico, ¿bien? Esto lo pueden ver, por eso las asiáticas mucho también se pintan los ojos de una manera diferente y se ponen y demás. Entonces, para que lo sepan, ¿sí? Que el epicántalo es esto, es la desaparición del pliegue longitudinal. Bien, capaz ustedes nunca se habían fijado ni demás, porque en nosotros es muy normal tener esto, pero después pónganse a ver dibujos en internet o imágenes y demás de las asiáticas y vean, y también las mujeres cómo se pintan, es espectacular. Bien, ahora, después, dentro de las lesiones traumáticas que podemos tener en los párpados, hay algo que no se les puede olvidar nunca, 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 porque les va a servir para emergencia, cuando están en la PFO, cuando ustedes salgan y demás, que son los denominados ojos de mapache. Los ojos de mapache, usted me va a decir, pero ojos de mapache, ¿qué me quiere decir esta profesora? Bueno, no es que esto es un mapache, ¿no? Así estaría el mapache. Usted va a decir, bueno, pero ¿cómo puedo ver ojos de mapache en una persona? Bueno, chicos, esto son los denominados ojos de mapache. Y lastimablemente, cuando ustedes vean estos ojos de mapache, esto se genera por una fractura una fractura del piso de la base del cráneo, y esto casi siempre es incompatible con la vida. Cuando un politraumatizado les llegue así, tiene fractura de la base del cráneo y es muy probable que no sobreviva, porque usted imagínese una fractura de la base del cráneo. Ya ustedes lo vieron cuando vieron anatomía, sistema nervioso central, lo vieron con Fer y demás, toda la cantidad de nervios, todo lo que se me controlaba y demás en la base del cráneo. O sea, esto, entonces, vean que ustedes solo con mirar ya yo puedo ver que la persona tiene una fractura de base de cráneo sin llevar una tomografía. Entonces, importantísimo, chicos, los ojos de mapache, ¿sí? Porque le digo que es incompatible con la vida, porque sus pacientes terminan muriendo, ¿está? En la mayoría de los casos. También podemos tener alteraciones de la motilidad en los párpados, y hay un concepto muy importante que ustedes tienen que saber, que es la apoptosis. Que la apoptosis es cuando el párpado superior me cubre un 30% del ojo y no puede subirlo. Esto también se da por parálisis del nervio, ¿sí? Que me inerva el párpado superior. Entonces acá tenemos una alteración de la motilidad. Ahora, vamos a ver
que podemos tener diferentes tipos de tumores. Los más frecuentes son los santelasmas, que son por la acumulación de lípidos en placas sobrelevadas sobre el ángulo interno de ambos párpados. Son como estos tumores amarillentos que lo van a ver. Estos también se dan en pacientes muy obesos o pacientes que tienen dislipidemias, ¿sí? Ya vamos a hablar en su momento en clínica y demás que son las dislipidemias, o seguramente ya lo han tenido que haber hablado, pero lo pueden observar mucho. Y todo esto, chicos, solo con la inspección, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Bueno, ahora vamos a algo muy importante, muy importante, que son las lesiones inflamatorias, que las podemos ver en el párpado, ¿no? Dentro de estas lesiones inflamatorias tenemos la denominada blefaritis, que cómo se define la blefaritis: como el enrojecimiento del borde palpebral con formación de escamas y costras. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Esto es la blefaritis. Cuando ustedes ven un ojo así, totalmente, un párpado en realidad rojo y presencia de costras, esto es la blefaritis. ¿Y cuál sería el tratamiento? Limpieza ocular. Limpieza constantemente, ¿sí? Con pañitos húmedos y demás, porque esto se da por falta de higiene, no es por ningún tipo de infección, ¿bien? No se da antibióticos, muy importante, ¿bien? Después vamos con el orzuelo. El orzuelo, chicos, es la inflamación de la glándula de Seyns en el borde palpebral externo con tumefacción localizada y pus. Y les voy a hacer la definición de la chalación o el chalación. Chalación en realidad es la inflamación crónica o aguda de la glándula de Meibomian. Entonces usted me va a decir, me estoy súper mareando. Entonces vamos a hacer un repaso anatómico. Nosotros a nivel ocular tenemos dos glándulas. Primero, la glándula de Seyns, que es la que observen dónde se ubica, casi donde sale el folículo piloso, donde están las pestañas, y la glándula de Meibomian, dense en cuenta que está dentro de el párpado, ¿sí? Y me genera toda la hidratación hacia dónde, hacia el ojo, ¿bien? Entonces, ¿cómo esto? Que sería un orzuelo. Entonces, el orzuelo, ¿por qué se da? Por la infección, no, en realidad por la obstrucción de el conducto de la glándula de Seyns. Des en cuenta, acá, y es esto. ¿Y cómo se ve el chalación? Si la glándula de Meibomian está en la parte interna del párpado, ¿cómo se observa en la inspección? ¿Sí? Como un aumento de el párpado rojo o eritematoso, ¿sí? Obsérvense que no vemos pus, obsérvense que solo está rojo, y esto se da por obstrucción. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y cuál sería el tratamiento en estos casos? El tratamiento en estos casos, chico, es poner pañitos de agua caliente, vendría a ser ese dicho popular de la abuela, que pónganse té caliente cuando tienen unos problemas. Sirve, y sí sirve, chicos, porque con esto permitimos que se desobstruya el conducto de salida y se me haga la eliminación del líquido. ¿Está? No requiere antibióticos, por las dudas. Bien, entonces eso era el orzuelo, por eso inflamación de la glándula de Seyns en el borde palpebral externo con tumefacción localizada de pus. Chalación es la inflamación crónica de la glándula de Meibomian, crónica o aguda. Acá me faltó escribirles aguda también. Ahora vamos con la dacriocistitis. La dacriocistitis, chicos, se me va a definir como la inflamación aguda o crónica del saco lagrimal. Se observa en forma de tumefacción del párpado inferior. Bien, esto, chicos, esto es una dacriocistitis, la inflamación del saco lagrimal. En este caso, si está dada por microorganismos, es una infección por el Staphylo aureus, y en este caso se da tratamiento antibiótico por 7 días con amoxicilina más clavulánico, y si es repetitivo vamos a tener que tener tratamiento quirúrgico, ¿bien? Pero bueno, no se den vuelta la cabeza, usted tiene que saber son las definiciones. Entonces, blefaritis, solo enrojecimiento del borde palpebral con formación de escamas y costras. El orzuelo y el chalación, los dos se dan por obstrucción de las glándulas. ¿Pero de qué glándulas? El orzuelo de la glándula de Seyns y el chalacio de la glándula de Meibomian, que como están en ubicaciones anatómicas diferentes, asimismo van a ser las manifestaciones y las alteraciones en el párpado. Y la dacriocistitis es la inflamación
por un microorganismo que es el estáfilo del saco lagrimal. Bien, entonces son las lesiones inflamatorias que se generan en el párpado. ¿Estamos? Ahora, ¿qué más sigue? Ya vimos la frente, vimos las cejas, vimos los párpados, ahora vamos a ver que los ojos. Entonces, ¿cuál era el orden que nosotros hacíamos? Siempre la inspección. Entonces, en la inspección, ¿qué vamos a ver? Ustedes saben que el ojo está conformado también por partes que eso lo van a saber más anatómicamente, pero lo importante, lo que vamos a ver en la inspección va a ser la esclerótica. La esclerótica es la capa blanca del ojo y podemos tener diferentes tipos de alteraciones por su pigmentación. Puede estar amarillo, la esclerótica, como un Simpson, y esto se va a dar por medio o por una enfermedad la cual se denomina leishtericia, que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas como consecuencia de un aumento de la bilirrubina. ¿Está? Vamos a tener nuestra gran clase de ictericia, ¿bien? También nosotros en la inspección, aparte de la esclera, podemos que la esclera es esto blanco, podemos ver la parte interior de los párpados, que es la conjuntiva, y puede estar pálida. ¿Y cuándo está pálida? Cuando un paciente está anémico. Entonces, cuando usted paciente está anémico, usted le pueden ver la parte interna de los párpados y pueden observar que está pálida. Así se ve, chicos, ¿bien? Y también podemos tener petequias, que estos son las petequias y que esto es más raro, pero es un dato para que ustedes lo tengan en clínica y sea por una endocarditis. La endocarditis es la infección de las válvulas del corazón, ¿sí? Entonces esto me genera, como por decirlo así, trombos y se pueden observar en el párpado. Entonces cuando ustedes vean los ojos, siempre inspeccionenle no solo las escleras, sino los párpados, ¿está? Muy, 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 muy importante este tipo de cosas. Bueno, sigamos. Un tema importantísimo. Yo creo que es uno de los temas más importantes de cabeza y cuello, que es el denominado ojo rojo. Si ustedes saben ojo rojo, saben en cirugía y saben el motivo de consulta fundamental. ¿Qué significa ojo rojo? Pues que el paciente les va a llegar a la guardia con un ojo rojo y ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial de todas las enfermedades las cuales me pueden generar un ojo rojo para sí mismo después hacer el tratamiento, ¿está? ¿Y cuáles van a ser estas enfermedades las cuales me pueden generar un ojo rojo? Pues va a ser el glaucoma agudo, ¿sí? La iridocistitis aguda, que también es sinónimo de uveitis anterior, la conjuntivitis aguda y la hemorragia subconjuntival. ¿Y cómo yo voy a hacer diagnóstico diferencial de todas estas enfermedades? O sea, cuando un paciente me venga con un ojo rojo, yo lo que voy a hacer en mi cabeza, voy a plantear estas 4 enfermedades. Y según lo que yo vea con la inspección y el interrogatorio, voy a poder llegar a un diagnóstico. Bien, primero, voy a empezar con cada una de estas. Bien, el glaucoma agudo. El glaucoma agudo, chicos, en realidad se genera fundamentalmente porque nosotros no tenemos drenaje de ¿qué? Me gustaría que en realidad ustedes estuviéramos en clase, ¿sí? No tenemos drenaje del humor acuoso. ¿Por qué? Porque tenemos cierre del ángulo iridocorneal, ¿sí? Ustedes, a ver, en esta imagen, acá, acá vendría a ser, no me sale ahora. Bueno, acá este ángulo, aquí, este es el ángulo iridocorneal, ¿sí? Y acá nosotros tenemos normalmente el drenaje del humor acuoso. Entonces, en el glaucoma agudo tenemos un cierre de ese ángulo y al tener el cierre de ese ángulo no se puede reabsorber el humor acuoso. Esto me genera un aumento de la presión intraocular. Entonces, el paciente cuando viene con el ojo rojo, secreción no va a tener. Tiene un dolor intenso y sí, porque tiene un aumento de la presión dentro del ojo, tiene una disminución de la agudeza visual, tiene una córnea, que acuérdense que es la capa transparente del ojo opaca y esto se da por el edema.
La pupila está en midriasis, ya lo voy a hablar anteriormente, pero midriasis es la dilatación de la pupila y es cuando tiene un diámetro mayor a 4 milímetros. Los vasos sanguíneos tenemos dilatación alrededor del iris en forma radiada. Entonces, lo rojo es que los vasos sanguíneos están desde el iris, o sea, de dentro hacia afuera. Y como es un aumento de la presión, esto también está acompañado por náuseas y vómitos. Entonces ustedes me van a decir cómo. Entonces esto es lo que nosotros ven. Dese cuenta. Vamos a tener primero, chicos, midriasis, la pupila muy agrandada. Después tenemos opacidad de la córnea, la capa clara, y después cuando el ojo es rojo, dense en cuenta que la dilatación de los vasos sanguíneos va desde acá, desde adentro hacia afuera. ¿Estamos? Dense muy bien muy cuenta con eso. Entonces, y sobre agregado, ustedes le preguntan si tiene náuseas y vómito, y sí. Y bueno, esto es un glaucoma agudo, ¿bien? En su caso, chicos, no lo tienen que saber, pero en el tratamiento del glaucoma agudo se da un inhibidor de la enzima, que lo que me hace es que me sirve como diurético, ¿sí? Que es la acetazolamida, o también nosotros podemos dar un tratamiento para que se sirva como diurético, como es el manitol, el timolol o la pilocarpina. Pero bueno, eso no lo tienen que saber, ¿bien? Pero entonces esto se genera porque se me cierra el ángulo iridocorneal, esto me genera un aumento del humor acuoso, que por ahí es donde se reabsorbe, esto me genera opacidad, me genera la dilatación de los vasos sanguíneos y me genera disminución de la agudeza visual. Al generarme esa disminución de la agudeza visual también me genera la midriasis. Entonces eso es el glaucoma agudo. Bien. Ahora vamos con el siguiente, que es la iridocistitis aguda o uveitis anterior. No tiene secreción, tiene un dolor moderado, tiene una visión, también una disminución de la agudeza visual, que es regular o mala. La córnea puede o no estar edematosa. Al contrario, tiene la pupila con miosis y la característica diferente es que los vasos sanguíneos tenemos la dilatación alrededor del iris en forma radiada, igual, bien, pero no está acompañada de náuseas ni vómito. Pero entonces usted me va a decir, bueno, pero esta es muy parecida al glaucoma agudo, sí, pero a diferencia, ¿cuál es? La pupila. Aquí en la uveitis anterior vamos a tener miosis, no midriasis, ¿bien? Entonces acá des en cuenta cómo es, ¿bien? Tenemos miosis, no tenemos opacidad de la córnea y tenemos la dilatación de los vasos de centro hacia afuera, ¿bien? Ahora, vamos con la conjuntivitis aguda. En la conjuntivitis aguda es, acuérdense, itis es inflamación ¿de qué? De la conjuntiva, ¿bien? Entonces, esta conjuntivitis aguda, recuerden que puede estar dada por diferentes, puede ser una conjuntivitis bacteriana o viral, ¿sí? O puede ser una conjuntivitis atópica, una conjuntivitis alérgica, ¿bien? El paciente va a tener secreción, sí, puede ser clara o mucopurulenta, clara si es viral o mucopurulenta si es por bacteriana. Dolor va a tener, en vez de dolor, va a tener como una sensación quemante, como si le quemara el ojo. La visión va a estar normal porque en realidad lo que tenemos es una inflamación de la conjuntiva. La córnea va a estar normal, la pupila va a estar normal, no va a tener ningún tipo de dilatación y los vasos sanguíneos o lo que me genera el ojo es la dilatación, no llega al iris y no tiene distribución radiada. No va a ser de adentro hacia afuera como en los dos anteriores, como en el glaucoma y la uveitis anterior o iridocistitis aguda, sino que va a ser de afuera hacia adentro y no tiene otros síntomas. En conclusión, esto, des en cuenta, vean acá. Entonces tenemos la dilatación de afuera hacia adentro y no llega a tocar, ¿sí? La pupila está normal, no tenemos edema, no tenemos otra cosa más, ¿bien? Casi siempre puede ser unilateral o bilateral. Voy a darles características. Esto es una conjuntivitis viral más que todo, ¿sí? Porque la secreción parece más mucosa. Si esto tuviera pus, estuviera más en los dos ojos y demás, sería una bacteriana. ¿Estamos? Bien, y por último, dentro del ojo rojo vamos a tener la hemorragia subconjuntival. No tenemos ningún tipo de secreción, no tiene dolor, la visión es normal, la córnea está normal, la pupila está normal. ¿Y esto por qué se genera? Porque
rompe un vasito de la esclerótica. Entonces, como es un vasito, es una hemorragia localizada en la conjuntiva y la esclerótica y no tiene otro síntoma. Entonces, es esto. Bien, es muy característico, chicos, que se rompe un vasito, entonces es toda la sangre, pero está delimitada. Entonces me decís, si hace algo, no, eso se reabsorbe solo, no requiere ningún tipo de tratamiento y vida normal, ¿bien? Esto puede ser por algún tipo de traumatismo muy leve o por un pico de presión arterial o algo por el estilo, ¿bien? Pero quédense tranquilos, ¿bien? Entonces ustedes lo que tienen que saber es que cuando viene un paciente con el ojo rojo, tienen que ver si tiene secreción, la característica del dolor, si tiene alteración de la visión, cómo está la córnea, cómo está la pupila, y el ojo rojo, cómo se caracteriza, si esta dilatación va de central a externo o si va de externo hacia adentro o si está localizada, ¿bien? Y si tiene acompañado o no otro tipo de síntomas. Estos chicos denle muchísima bola porque ojo rojo es lo que le preguntan, por ejemplo, en cirugía cuando están cursando oftalmología. Si ustedes saben ojo rojo, ya saben que lo que le van a agregar aparte de esto es en cuarto y quinto el tratamiento. En cirugía le van a saber el tratamiento y demás, que más o menos ya se los dije, pero bueno, en semiología les pueden preguntar esto y a mí el estudiante que a mí me diga ojo rojo le pongo un 10, literal, porque nunca estudian el ojo rojo, ¿sí? Así que es muy importante. ¿Estamos? Entonces, para ir que no se haga tan larga, tan densa, vamos a recordar un poquito. Estábamos diciendo que estábamos viendo cabeza y cuello. Dijimos que la cabeza estaba conformada por el cráneo y la cara. El cráneo ya lo vimos, las alteraciones de la forma. Después dentro de la cara ya vimos la frente, vimos las cejas, vimos los párpados, estamos en los ojos, vimos en los ojos, vimos todo lo que era la inspección en la parte de la esclerótica, que puede estar histérico o la parte de las conjuntivas, que puede estar anémico, ¿sí? Otro tipo de enfermedades que se representan con petequias y lo más importante en los ojos es denominado el ojo rojo. Todas aquellas patologías las cuales me pueden hacer porque el paciente consulta porque tiene el ojo rojo y yo tengo que hacer un buen examen físico y un buen interrogatorio para saber qué tipo de patología es. ¿Bien? Ahora, voy a hacerles un glosario como de ojo, por decirlo así, ¿sí? De cositas que quedan por ahí, pero nunca se definen. Bien, es la iritis o iriociclitis, que es la denominada uveitis anterior, que es la segunda causa de ojo rojo en la cual vimos el cuadro. También vamos a saber qué es hipopión, que es pus en la cámara anterior. Esto, chicos, es pus en la cámara inferior. Se va a decir, ¿cómo? Sí, puede haber pus en la cámara anterior del ojo, así o también así, que acá se ve bien. Vean, esto es pus en la cámara anterior, perdón, para los que me preguntarían en clase y qué se hace tratamiento intraocular con antibióticos, es bastante cruento, pero bueno, se tiene que hacer, ¿está? Después, conceptos importantes, la pupila normalmente tiene un diámetro, que el diámetro va de 2 a 4 milímetros. Cuando tenemos un aumento de este diámetro pupilar, vamos a denominarlo midriasis, o sea, es cuando tiene un diámetro pupilar mayor a 4 milímetros. Miosis es cuando tenemos una disminución del diámetro pupilar, o sea, cuando tenemos una pupila menor a 2 milímetros. Entonces, midriasis es esto, vean esa pupila grande, mayor a 4 milímetros, ¿sí? También se da en pacientes intoxicados con cocaína. Esta miosis es esa pupila pequeñita, puntico, ¿bien? Bien, anisocoria es cuando las pupilas presentan diámetros diferentes entre sí. Entonces, cuando ustedes están mirando los dos ojos, van a ver esto, una diferencia de el diámetro pupilar y eso se llama anisocoria. ¿Oyeron? Anisocoria. Bien. Y la última, discoria, que es la forma irregular del borde pupilar. Bien. ¿Y qué sería eso? Vean, esta es la forma no redondita del borde pupilar y esto se da por alteraciones congénitas y demás y no altera la agudeza visual, muy importante, ¿bien? O puede ser por una cicatriz de algún tipo de traumatismo y demás, ¿bien? Pero si es por algún tipo de traumatismo, sí genera alteraciones de la visión, porque para tú poder generar una alteración del contorno pupilar tuvo que ser alto traumatismo, ¿bien? Bueno, chicos,
utilicé creo que mucho el conector bien. Repasando, vimos cabeza, vimos cráneo, vimos frente, vimos cejas, vimos párpados, todo lo que influye en el párpado, alteraciones congénitas, traumáticas, lesiones inflamatorias, tumores, ¿sí? Vimos ojos, vimos la inspección, vimos el ojo rojo, vimos ahora las características de las pupilas, cómo se llamaban y demás, ¿está? Ahora, esto es otro de también de discoria, otra alteración del borde irregular. Ahora chicos, después de esto, ¿para qué nos faltaría en cabeza? Nos faltaría los oídos. Para que la clase no se haga tan densa y no sea tan difícil, vamos a ver oído y cuello en otra clase siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier cosita chicos, me escriben, estamos al habla. También si les parece que les sale muy rápido o algo, me dicen, ve, Kate, no entendí tal cosa, no hay problema. Nos estamos hablando, que tengan muy, muy, muy buen día.